Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. Estar en el mundo sin soñar, sin hacer ciencia, sin aprender, sin enseñar, sin tener ideas significa ya no estar, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita generar una matriz de temperaturas. Puede leer las condiciones detalladas de este ejercicio visitando esta tutoría. Se plantea la solución en un programa de 78 líneas. Entre las líneas 5 a 9 se incluyen las librerías estándar de lenguaje C#. System es la librería principal. Recuerde que una librería es un repositorio de funciones que se usan en el programa. Entre las líneas 11 a 78 vemos el espacio de trabajo llamado temperatura anual. Entre este espacio de trabajo, entre las líneas 13 a 77, vemos la clase por defecto llamada program. Entre esta clase, entre las líneas 15 a 76, vemos el main. El main es el método de inicio del programa. Cuando un programa ejecuta, el compilador busca el main, ya que un programa puede tener varios métodos. Entre el main en la línea 17 se declaran de tipo doble las variables temperatura, suma temperaturas, mayor y menor temperatura del mes. Estas dos se inicializan en 0 y 100 respectivamente. Línea 18 de tipo doble también se declaran las variables mayor temperatura año y menor temperatura años. También se inicializan en 0 y 100 respectivamente. Recuerde que las variables mayor y menor se inicializan en valores muy pequeños y muy grandes respectivamente para asegurar que se actualicen entonces con datos. En la línea 19 de tipo entero se declaran las variables que capturarán los días en el que se encuentren las mayores y menores temperaturas. Estas se inicializan en 0. Línea 21 entonces se va a declarar la matriz temp. Esta es un array bidimensional. Recuerde que los arrays son estructuras estáticas de datos que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa se ejecuta. Esta matriz temp será de orden 12 por 31. Cada fila representará un mes, cada columna un día de un determinado mes. Vamos entonces a recorrer esta matriz para almacenar los datos, o sea las temperaturas, y calcular las mayor y menor temperaturas del mes y del año respectivamente. Para eso usamos dos ciclos. Recuerde que los ciclos for son estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de computador. Línea 23, ciclo for variable controladora la i, empieza en 0 hasta 11, es decir, y menor a 12, y se incrementa de 1 en 1. Entre este ciclo for, en la línea 25, las variables mayor temperatura mes se inicializan en 0, línea 26, menor temperatura mes en 99, y línea 27, suma temperaturas en 0. Esta variable suma temperaturas entonces acumulará las temperaturas de todos los días de un determinado mes. Cada que empiece un nuevo mes se inicializa nuevamente a 0. Vamos a recorrer ahora las columnas en el segundo ciclo. Entonces línea 29, ciclo for, variable controladora j que va de 0 a 30, es decir, j menor a 31. Entre este segundo ciclo, línea 31, usamos el método write. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe console.write paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Aquí estamos mostrando el mensaje: favor ingresar la temperatura. En la línea 32 vamos a capturar esa temperatura. Para eso se usa el método readLine. readLine captura información del teclado. Se escribe console.readLine. Este método retorna entonces un valor de tipo cadena o tipo texto, que es lo que el usuario ingrese. Para poder operar aritméticamente con estos valores es necesario que sea tipo numérico. Para eso se convierte a un tipo numérico, en este caso doble.
se usa entonces un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Aquí vamos a convertir a tipo de dato doble. Entonces escribimos double.parse y se asigna este valor a la variable temperatura. Ya se tiene la temperatura entonces de almacenar en la matriz temp. Entonces en la línea 34 la matriz temp en la fila y columna J va a recibir este valor de temperatura. Para calcular la mayor y menor temperatura se usan entonces sentencias condicionales. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Aquí línea 36, si la temperatura es mayor que mayor temperatura mes, entonces en caso de ser cierto, línea 37, a mayor temperatura mes le asigna la temperatura. Y línea 38, al día mes de mayor temperatura le asigna J más 1. Se asigna J más 1 porque la J empieza en 0. Recuerde que los arrays comienzan desde 0. Entonces, cada que encuentre un día nuevo con mayor temperatura, actualizará la variable mayor temperatura mes y la variable día mes, entonces capturará el día en el que se encontró esa mayor temperatura. Asimismo, se procesa para la menor temperatura entre las líneas 41 a 44, solo en este caso con el operador de comparación menor. Línea 45, entonces se acumula la temperatura en la variable suma temperaturas. Y saliendo entonces de este segundo ciclo vamos a mirar entonces las condicionales para capturar la mayor y menor temperatura del año. Estas se hacen ya comparando no las temperaturas por día, sino las temperaturas por mes, es decir, las que se acabaron de calcular. Observe que las condicionales son las mismas. Línea 48, si mayor temperatura mes es mayor que mayor temperatura año, entonces actualiza la mayor temperatura del año y actualiza los días y mes de mayor temperatura. Entonces en el ciclo for de la J lo que se hace es hallar la mayor y menor temperatura del mes. Y en estos dos ciclos, desde las líneas 48 a 58, lo que se hace es hallar la mayor y menor temperatura del año a partir de las temperaturas de los meses que se acabaron de calcular. Línea 60 mostramos entonces el resultado. Entonces el promedio de temperaturas del mes es de suma temperatura sobre 31. Recuerde que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. Línea 63 mostramos la mayor temperatura y la menor temperatura del mes. Al salir de este ciclo, entonces del primer ciclo de la variable controladora I, terminaremos de procesar esta matriz de temperaturas y ya mostraremos los datos generales. Para eso, línea 70, mostramos entonces la mayor temperatura del año, la fecha en la que se presentó y también la menor temperatura del año. Por último, en la línea 75 se usa el método readKey. Este método indica al compilador que espere una entrada de carácter de teclado. Eso para que la ventana de ejecución no cierre automáticamente al ejecutar. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita generar una matriz de temperaturas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.